Buenas tardes, compañeros, doctor. El día de hoy voy a hablar sobre coledocolitiasis y colangitis. De la hoja de ruta que vamos a hablar sobre anatomía, sobre coledocolitiasis, colangitis y etcétera. Bueno, primero vamos a empezar con la anatomía de la vía biliar, que la vía biliar es la encargada de transportar la bilis desde el hígado hasta el tubo digestivo. Desde el hígado hasta el tubo digestivo se inicia en el parénquima hepático y, bueno, tenemos acá a las arterias hepáticas derecha e izquierda que van a formar el conducto colédoco y esta va a traer la bilis, la cual va a desembocar en la segunda porción del duodeno. Por otro lado, tenemos que Calot descubrió una región anatómica en la cual está compuesta por el conducto común al lado lateral, el conducto cístico al lado medial y la arteria cística, pero muchos dicen que el verdadero triángulo de Calote está compuesto por los mismos regiones, pero en vez de la arteria cística está compuesta por el lóbulo inferior del hígado. Sí, no es que exista dos calots, sino que uno, lo que tú mostraste ahí, el triángulo de El, calot, el que está abajo, claro, ¿cierto? Que era el el cístico, abajo el y el otro el conducto. triángulo hepatocístico. Como Exacto, que ¿cachai? algunos dicen que fue el verdadero. Sí, ya, pero son conceptos distintos. El calor y el hepatocístico. Y la gracia, vuelve al anterior, que el hepatocístico, por definición, tiene la arteria cística que pasa por dentro de ella. ¿Cachai? Entonces, en cambio, en el calor, la arteria es parte de una de sus bordes, de estas paredes del triángulo. ¿Ya? Ujú. Ambos son importantes como para poder diferenciarlo y tener una idea cuando uno habla de anatomía o la visión crítica en el contexto de una cirugía de la vesícula. ¿Ya? Ahora vamos a hablar sobre la coledocolitiasis, que es la presencia de cálculos en el colédoco o conducto biliar común sin la presencia de una colelitiasis. Ahora, según el origen o el sitio de origen, los cálculos se pueden dividir en dos, en primarios o secundarios, y los primarios son más de color café amarillo, más blandos, y se forman de nuevo en la vesícula biliar. Puede ser esta después de una colecistectomía por una éctasis o una infección biliar, sí, que puede ser por una Escherichia coli, una Klebsiella, etcétera. Y lo que va a resultar va a ser a una mayor predisposición de la formación de cálculos intraductales. Ahora, los cálculos de tipos secundarios son también formados por colesterol y algún compuesto en menor grado de pigmento, pero estos cálculos no se sabe muy bien su fisiopatología, em, pero tienen la misma composición de los cálculos que se encuentran en la vesícula biliar, por lo que se cree que estos fueron desde la vesícula y migraron hasta el colédoco. Ahora, si estos cálculos son diagnosticados tras una colecistectomía, se pueden diferenciar en retenidas, que es la identificación de cálculos tras una colecistectomía intraoperatoria positiva. Pueden ser residuales, que es el diagnóstico de la coledocolitiasis es menor a 2 años post una colecistectomía, y pueden ser recurrentes, que el diagnóstico de la coledocolitiasis es mayor a 2 años de la post-colecistectomía. Ahora, en cuanto a la epidemiología, tenemos que del 6 al 12% de los pacientes con colecistolitiasis presentan una coledocolitiasis, y el 10% de los pacientes sometidos a una colecistectomía electiva tienen una coledocolitiasis. Ahora, también hay un porcentaje que dice que menos del 5% de los pacientes asintomáticos tienen una vía biliar de calibre normal. Esta es una patología que aumenta con la edad. Entonces tenemos que eh, es- se da principalmente
en adultos mayores, casi en un 26% en octogenarios. Y también se da principalmente en Chile en las personas que tienen una descendencia indígena. También está asociado al sexo femenino y a la dieta. En resumen, son como los mismos factores de riesgo de la colecistolitiasis. ¿Ya? Claro. Solo que la edad tiene un componente aún más importante porque a mayor edad es más probable que los cálculos migren de la vesícula hacia el colédoco o en su defecto, si el paciente tiene el antecedente de la colicistectomía, forme coledocolitiasis recurrente o de nueva formación. ¿Sí? Pero la etnia, el estímulo hormonal, el sexo femenino, la obesidad o antecedente hereditario, esos son los mismos factores de riesgo que la patología la colecistolitiasis en general. Ujú. Ahora, en cuanto al diagnóstico, bueno, tenemos que hablar de la clínica, que en un 10% son asintomáticos y estos pacientes el diagnóstico puede sospecharse debido a pruebas de sangre hepáticas anormales, anomalías observadas en estudios diagnósticos obtenidos por razones que no están relacionadas a la enfermedad o cuando la colangiografía intraoperatoria durante la colicistectomía sugiere la presencia de un cálculo en el conducto biliar común. Ahora, cuando es sintomática, este va a producir un dolor en epigastrio con irradiación a dorso, que es más de tipo transfixiante y puede estar o no asociado a náuseas y vómitos. También puede haber ictericia de piel y mucosas, coluria, acolia, fiebre, etcétera. Ahora, en el laboratorio vamos a tener un perfil hepático con un patrón colestásico. Va a haber un aumento de la GGT y va a haber un aumento de las fosfatasas alcalinas, que estas son principalmente, van a detectar la obstrucción a nivel biliar y la GOT también puede estar elevada de 3 a 5 veces. De su valor normal y que también es una indicadora de esta enfermedad. También va a estar elevada la bilirrubina directa principalmente. Y cuando hablamos de valores mayores a 7 miligramos, hablamos que es un alto predictor de la coledocolitiasis. Por otro lado, también el hemograma y la PCR van a estar normales. Las complicaciones. eh, Podemos tener como complicaciones una pancreatitis aguda, que también va a haber elevación de las enzimas séricas hepáticas. También puede haber complicaciones como la colangitis, que voy a hablar después de eso. Y cuando hay una obstrucción biliar que lleva mucho tiempo, puede haber una cirrosis biliar secundaria. En cuanto a las imágenes, lo primero que vamos a hacer, o el primer, ay, eso. El primer método diagnóstico que vamos a tener es la ecografía, que este es el estudio de imagen inicial, que es un método de una técnica de fácil acceso que tiene una alta especificidad, pero una baja sensibilidad para coledocolitiasis. Acá en la ecografía nos tenemos que fijar en el número de cálculos que tiene el paciente, porque si puede tener más de 11, este es un factor predictor de coledocolitiasis. También hay que fijarnos en el diámetro del conducto biliar, porque si este está dilatado también es un factor predictor. Pero este conducto, o sea, la dilatación del conducto biliar no es específico, ya que una dilatación mayor de 6 milímetros es el corte normal. Pero, por ejemplo, en adultos mayores, los conductos biliares están más dilatados y mayor a 6 centímetros puede ser normal en ellos. O también en 6 pacientes, milímetros. milímetros, milímetros, perdón. O también en pacientes que han tenido una colecistectomía, en la cual un diámetro mayor a 10 milímetros puede ser normal. Por otro lado, tenemos la tomografía,
en la cual este es operador independiente y permite ver órganos adyacentes para tener diagnósticos diferenciales de coledocolitiasis, principalmente de tipo neoplásico. Ahora, esta tiene una mala evaluación de la vía biliar y solo permite ver cálculos que están más calcificados. Ahora, la colangioresonancia también tiene una alta especificidad y sensibilidad, no utiliza contraste y permite ver o evaluar la vía biliar distal. También tenemos la colangiopancreatografía endoscópica que entrega una imagen directa del árbol biliar y representa además el gol estándar para el estudio de la coledocolitiasis. Ahora, evidencia cambios sutiles de la vía biliar y pequeños cálculos. Ahora, la desventaja que este es un método más em, invasivo y operador dependiente también. Ya, pero eso vuelve un poco. Ujú. Ya, eso es incorrecto. O sea, no es el gol estándar para el estudio de la vía biliar. ¿Ya? ¿Cuál es el gol estándar para el estudio de la vía biliar extrahepática? Puede responder cualquiera de los que saben ahí en el que están conectados. Angioresonancia. La colangio-reso, ¿no? La colangioresonancia magnética es el gol estándar para el estudio de la vía biliar extrahepática y en particular de la coledocolitiasis. ¿Ya? ¿Por qué no es el RCP? Porque el RCP en cálculos menores de 4 milímetros pierde la sensibilidad. No, es la colangioresonancia pierde sensibilidad menor a 5 Pero milímetros. la colangioresonancia ¿Pero por qué no el RCP? Porque lo puso alguien ahí en el chat. Porque el CP es terapéutico, pues, chiquillo. El CP no es inocuo. Tiene comorbilidad, o sea, tiene morbilidad. Tiene hasta mortalidad. Entonces, es un examen que puede tener complicaciones graves. ¿Ya? Y no necesariamente te entrega una visión mucho mejor que la que te hace la colangioresonancia o la colangiografía transística. Pero hablando de estudio, nadie solicitaría un RCP para estudio de la vía biliar. Ujú, Sí, sí para terapéutico, para drenaje, para extracción de cálculo en el contexto de la coledocoldiasis, instalación de prótesis biliar, ya sea paliativa, lo que sea. Ahí sí, pero nadie pediría un RCP para, por ejemplo, diagnosticar o confirmar la sospecha de coledocoldiasis, siendo que la colangioresonancia magnética es un examen que no usa medio de contraste, que no irradia, ¿ya? Porque es resonancia, ¿ya? No usa medio de contraste endovenoso, ¿ya? Y que tiene muy buena sensibilidad y especificidad para el diagnóstico, ¿ya? Entonces es súper importante, Catalina, porque tú preparaste este tema. Entonces, el concepto es que el gol estándar y lo que pedimos a diario, o sea, cuando tú pasaste por el equipo, viste que ujú. pedíamos casi como de regla, es la colangioresonancia. Eh, bueno, sí, es que quería decir que es el gol estándar como más para ver la vía biliar, pero claro, Tampoco. es la Que colangioresonancia. tampoco es el gol estándar para ver la viabilidad. Es un examen terapéutico. Ah, claro. Ujú, Pero me interesa que me digas que tienes claro el concepto, porque me sigues diciendo lo mismo, que es para ver la viabilidad y no es para ver la viabilidad. O sea, de hecho, cuando tenemos sospechas de lesión de viabilidad, hacemos una colangioresonancia y el RCP es para instalar una prótesis, una papilotomía, etcétera. Pero no es para hacer el diagnóstico. ¿Se entiende, no? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ujú, Sí, sí. entiendo, sí. doctor. Ya. Es súper importante porque no pueden decir eso. En un examen lo dicen y es como... eh,
es como que me demuestra que no se entendió nada. O sea, están todos los días rotando por el equipo, todos los días pedimos colangioresonancia ante cuando hay factores predictores de coledocolitiasis, pacientes con dilatación de la vía biliar en la ecografía o en la tomografía, perfil hepático alterado con patrón colestásico, en contexto de pancreatitis, un montón de indicadores predictores. Complementamos el estudio con colangioresonancia para estudio y diagnóstico de coledocolitiasis. No le pedimos un RCP para diagnosticar la coledocolitiasis. Ya, sigamos. Ya. Eh, bueno, en ocasiones que las imágenes mencionadas no logran precisar el diagnóstico y también se puede hacer una colangiografía intraoperatoria como para ayudar a perfilar la anatomía de la biliar anómana, identificar la coledocolitiasis o guiar a la reconstrucción biliar. Ahora, según los resultados de las pruebas de laboratorio y la ecografía transabdominal, vamos a tener una estratificación de riesgo de la coledocolitiasis y nos va a dar predictores para, según esto, dar el tratamiento. Entonces, tenemos predictores de muy alto riesgo, que es una coledocolitiasis evidenciada en ecografía o en imágenes diagnósticas, una colangitis aguda, una bilirrubina sérica mayor a 4 miligramos o un colédoco dilatado en la ecografía. También tenemos predictores de alto riesgo, que es una vía biliar dilatada mayor a 6 milímetros en pacientes con colelitiasis o una bilirrubina entre 1,8 a 4 miligramos. También hay predictores de moderado riesgo, en donde van a haber pruebas hepáticas alteradas, pancreatitis aguda biliar y edad mayor a 55 años. Entonces, bueno, el principal objetivo del tratamiento es tener una vía biliar esté despejada y realizar una colecistectomía cuando esta esté indicada. Ahora, en pacientes que tenemos una colangitis aguda o que tenemos una obstrucción de la continua de la vía biliar, está indicada la colangiografía, o sea, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica preoperatoria con la extracción de cálculos y si o sea, y si esta no es exitosa, la técnica Rendezvous guiada por una ecografía endoscópica nos va a ayudar. Para todos los demás pacientes con alto riesgo, las opciones son el IRCP con la extracción de los cálculos y seguida de una colecistectomía electiva. Ahora, para pacientes que tenemos de riesgo intermedio, que tengan un predictor de alto riesgo o un predictor de moderado riesgo, ellos necesitan un estudio adicional para, para ver si es que hay cálculos ahí en la cual se le va a pedir una colangioresonancia o una ecografía endoscópica. Y en este va a ser el manejo una colecistectomía laparoscópica o con una colangiografía intraoperatoria. Y para los pacientes que tienen un bajo riesgo, que no tienen predictores, el manejo va a ser una colecistectomía laparoscópica electiva. Catalina, en Ujú. base a lo que tú viste en la práctica, ¿cómo tú harías tu propio score de manejo de riesgo alto, intermedio, bajo? Me vuelvo al anterior. Ya, en base a los tres grupos y en la práctica, ¿cómo manejarías tú? Eh, ¿Cómo en qué sentido? Mira, porque por ejemplo, ¿qué es lo que tuviste en la práctica? Paciente llega con diagnóstico Ujú, ecográfico o tomográfico de coledocolitiasis. ujú. ¿Qué se hace con ese paciente? Y tiene cálculo en la vesícula. ¿Cuál es la Se indicación hace de ese paciente? un Rendezvous. Rendezvous. Gol estándar, Rendezvous. De la Ujú. patología colecisto coledocolitiasis. ¿Por qué? Porque, ¿cómo en qué El sentido? demás,
¿Por qué un rendezvous? Porque efectivamente podríamos hacer, como tú dijiste, el RCP primero, Ujú, después le operamos la vesícula, o al revés, hacemos la vesícula y después hacer el RCP. Existen otros temas que no es para hablarlo con ustedes de pregrado, pero también pueden saber que existe la exploración laparoscópica de la vía biliar o la exploración abierta de la vía biliar, es decir, operar los pacientes por laparotomía. ujú. Mm. Tenemos 5 opciones para manejar un mismo problema. RCP primero, vesícula después. Vesícula primero, RCP después. Vesícula y RCP al mismo tiempo, rendezvous. Exploración laparoscópica de la vía biliar. Y otra opción, exploración laparotómica de la vía biliar. ¿Ya? De todas esas opciones que te mencioné, hoy en día el gol estándar por la evidencia demuestra que es el rendezvous. ¿Por qué? El resto también puede opinar, ¿ah? Manuel, ¿quién más está conectado? Javiera. ¿Por qué? Ori. Porque porque este nos va a permitir hacer el ERCP además de la colecistectomía. O sea, Ya, vamos a pero sacar ¿por la qué? vesícula y ¿Cuál es vamos a... lo mismo? Sí, está bien, Catalina, pero ¿por qué hacerlo juntos? ¿Por qué se hacen uno? ¿Por qué no hacemos primero uno después otro? ¿Alguien sabe? A ver, a la rápida. Manuel, ¿cuáles son las complicaciones del RCP? Yo creo que lo que menciona es porque en base al riesgo que ¿Cuáles presenta son el las SCP de complicaciones del presentar RCP? pancreatitis, Pancreatitis post-RCP, ¿cuál más? una perforación, Ya, perforación, ya, ¿qué colangitis, más? ¿Qué más? colangitis. Falangitis, ¿qué más? Sí, estenosis tardía, es una complicación tardía. Y la última, o otra, después de la papilotomía, que se hace con un papilótomo que es un elemento de energía, la mucosa de la papila puede quedar sangrando. Se llama sangrado de la papila, ¿ya? ¿Cuál es la más frecuente? ¿Cuál es la complicación más frecuente? pancreatitis. Ya. eh, ¿Por qué se produce la pancreatitis post-RCP? Varias cosas, porque el endoscopista está administrando un medio de contraste a presión de forma retrógrada por la papila para contrastar la vía biliar, pero obviamente la vía biliar distal se junta con la conducto pancreático principal, desembocan ambos en la papila y ese medio de contraste se va hacia el virsum, hacia el conducto pancreático principal. Y lo otro que puede hacer es que cuando el hercipista mete la guía para canular la papila y hacer la papilotomía sobre guía, esa guía en vez de irse a la vía biliar se puede ir al virsum y meter una guía por el conducto pancreático principal, o sea, un trauma mecánico directo del páncreas. Y entonces, ¿cuál es el beneficio del rendezvous? Que el endoscopista canula sobre guía la papila. Por lo tanto, disminuye a cero la posibilidad de canulación del virsum, de meter tu guía hacia el conducto pancreático principal y producir pancreatitis. ¿Hay alguien por ahí o no? ¿Sí? ¿Me escuchan? ujú, Entonces Ya, evita entonces, el gol estándar de la colecistocoledocolitiasis actualmente es el rendezvous, ¿ya? Porque como un acto anestésico, resolvemos la colecistectomía laparoscópica y al pasar la guía y disminuir los riesgos de la canulación, que es el punto crítico del RCP, porque se hace bajo guía, disminuimos el riesgo de pancreatitis, ¿ya? Y resolvemos los dos problemas, ¿de acuerdo? ujú, Ya, que bien. Entonces, es el grupo que no hay discusión. Paciente con diagnóstico de coledocolitiasis o coledocolitiasis va a rendezvous, a RCP. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que tienen una vía biliar dilatada y un perfil hepático alterado? ¿Qué hacemos con esos pacientes en la práctica? Que no tienen el diagnóstico de coledocolitiasis, obviamente. Y el escáner solo describe vía biliar dilatada o la ecografía solo describe vía biliar extrahepática dilatada sin identificar factor obstructivo por este método de estudio. Eso es lo que dice el radiólogo. ¿Le pedimos una colangioreso? Le una, pedimos una colangio-resonancia magnética, ¿cierto? ujú. Bien. La colangio-resonancia magnética confirma que tiene coledocolitiasis.
va a RCP o a RNDU, si es que tiene vesícula puesta. Y si la colangioresonancia magnética dice que no tiene coledocolitiasis, pero este paciente llegó con un perfil hepático, con un patrón colestásico, qué es lo que hacemos con ese paciente en la práctica? ¿Nació? Cole masivo, exacto, colengiografía. Entonces, eso es lo que quiero que queden claro. Yo entiendo que lean esta guía, que son de la Sociedad Americana, endoscopía, súper bien y todo lo demás, pero me interesa que tengan claro. Entonces, paciente llega con perfil hepático alterado, coledocolitiasis demostrada, ya sea por tomografía o por ecografía, va a rendezvous. Perfil hepático alterado, vía biliar dilatada, le hacemos colangioresonancia, confirma la coledocolitiasis, va a rendezvous o RCP. Ahora, si la colangioresonancia sale negativa para coledocolitiasis y el perfil hepático sigue alterado, con patrón colestásico, paciente tiene que ir a SIO, cole más SIO. Y yo estoy de acuerdo que si el paciente normalizó el perfil hepático, no tiene una vía biliar extremadamente dilatada y una colangioresonancia negativa, podría ir a colecectomía laparoscópica sin SIO, pudiera. Idealmente todas con SIO. Es una discusión que se puede tener también, pero esa es la idea. Entonces tienen que tener eso claro al momento del examen cuando les pregunten o cuando ustedes estén en la urgencia con un paciente, ¿ya? No solo va a importar. ¿Por qué? Porque tienen que entender que esta enfermedad, la coledocolitiasis, es un proceso evolutivo. Así como el cálculo migró de la vesícula al colédoco, ese cálculo se puede expulsar del colédoco hacia el duodeno por la papila de forma espontánea. Por eso pasa que muchos pacientes llegan con perfil hepático alterado, con la angioresonancia positiva para coledocolitiasis, nos demoramos 2 semanas en programar la cirugía al RENDU, le hacemos la colangografía transística intraoperatoria en el contexto de la colecectomía laparoscópica y nos sale negativa para coledocolitiasis. Entonces, no es que el paciente no haya tenido coledocolitiasis, sí la tuvo. Lo que pasa es que la tuvo hace 2 semanas y el cálculo migró espontáneamente. Por eso normalizó el perfil hepático, desapareció la coluria y al ser LACIO está negativa. ¿Me siguen o no? Ujú. Entonces, eso es lo Ya. que... ¿Ya? Dale, sigamos, sigamos. Bueno, ahora vamos a hablar de colangitis, que esta es una inflamación e infección del sistema biliar rectal por una obstrucción biliar. Eh, Esta obstrucción produce una éxtasis biliar que va a favorecer a que las bacterias gastrointestinales asciendan por la vía linfática y infectan la vía biliar, que esta normalmente es estéril. Ahora, los patógenos más comunes que están en este contexto son la Escherichia coli, la Klebsiella, el Enterococcus, etcétera. Ahora, las causas principalmente va a ser una coledocolitiasis, principalmente cuando el cálculo se impacta en la ampolla de Vater. También puede ser por asociado a neoplasias, que es cada vez más frecuente en Chile, por ejemplo, cuando hay un tumor en la cabeza del páncreas que puede obstruir la vía biliar cercana a la cabeza y generar una colangitis. También el cálculo de, o sea, el cáncer de vesícula biliar puede producir una colangitis. Otra causa es post-RCP y otra es una obstrucción o migración de una prótesis biliar. Ya, oye, Ahora, pero para que se lo lleven como mensaje, la colangitis en el contexto de obstrucción maligna por cáncer es infrecuente, ¿ya? claro, No es frecuente, ¿ya? Para que no te quedes con esa idea de que los cánceres de cabeza de páncreas debutan con colangitis, no. no. Ni los cánceres de vesícula debutan con colangitis, no, ¿ya? Son procesos incipientes, por algo se llaman, tienen esta clínica insidiosa los periampulares, no debutan con colangitis. Lo más frecuente es lo otro, coledocolitiasis, post-RCP, migración de prótesis, pero no por estenosis, por malignidad, ¿ya? Por neoplasias periampulares, ¿ya? Las neoplasias periampulares rara vez dan procesos infecciosos sépticos como la colangitis.
Ya, bueno, el síndrome clínico está caracterizado por la fiebre, ictericia y dolor abdominal, que esto se va a presentar en un 56 a un 70% de los pacientes, aunque también un 50% de estos, el dolor abdominal puede estar ausente. Además, cuando es una colangitis grave, pueden presentar hipotensión y cambios en el estado de, mental y esto se pasa a llamar penta de Reynolds. Ahora, bueno, acá las pruebas de laboratorio en estos pacientes revelan típicamente un recuento de leucocitos elevado con un predominio de neutrófilos. También vamos a tener un patrón colestásico con anomalías en las pruebas hepáticas, elevación de la concentración de las fosfatasas alcalinas, la GGT y la bilirrubina. Bueno, en estos pacientes les vamos a ver electrolitos, un panel metabólico, si es mujer, le vamos a pedir una beta-HC, CG, vamos a pedirle cultivos, etcétera. Y bueno, en cuanto a las imágenes, no existen hallazgos imagenológicos que por sí solos nos indiquen que hay una infección de la vía biliar, pero en la práctica los hallazgos que aportan en el diagnóstico de la colangitis pueden ser la dilatación de la vía biliar o la visualización de cálculos, o que hayan tumores o algún stent que induzca una dilatación. Ahora, las imágenes que vamos a pedir va a ser la ecografía abdominal, que esta es la que debe realizarse inicialmente debido a su mínima invasividad. Eh, las características que sugieren una colangitis aguda incluyen la dilatación de la vía biliar y la evidencia de la etiología subyacente. Ahora, la tomografía abdominal tiene una alta sensibilidad para identificar la dilatación del conducto biliar y puede identificar una estenosis biliar, pero no es, como dije anteriormente, es el gol estándar para identificar neoplasias. También se le va a pedir una colangioresonancia es el gol estándar para el estudio de la vía biliar. El diagnóstico lo vamos a hacer con los criterios de Tokio, que vamos a tener una inflamación sistémica cuando el paciente tiene fiebre o cuando hay aumento de los parámetros inflamatorios. Nos va a hablar de una colestasis cuando hay una ictericia o una alteración de las pruebas hepáticas y vamos a tener los hallazgos de imágenes, en la cual va a haber una dilatación de la vía biliar, como dije anteriormente, o una evidencia de la etiología obstructiva. El diagnóstico se va a hacer con uno de cada uno. Ahora, el manejo y la severidad de la colangitis. En cuanto a la severidad, tenemos 3 grados. Entonces, el grado 3, que es el más severo, que es una colangitis asociada a una disfunción orgánica, que puede ser cardiovascular, neurológica, respiratoria, renal, hepática, hematológica, etcétera. Ahora, un grado 2 o moderado es cuando hay una colangitis asociada a dos o más de las siguientes condiciones: que los glóbulos blancos sean menor de 4.000 o mayor a 12.000, cuando hay una fiebre elevada, en la edad mayor a 75 años, cuando hay una hiperbilirrubinemia mayor a 5 o una hipoalbuminemia, y el grado 1 leve es cuando la colangitis no cumple con los siguientes requisitos. Ahora, el manejo inicial va a ser hidratación, reanimación con fluidos, oxígeno, antibiótico-terapia empírica. Si es que sospechamos sepsis, se toman 2 hemocultivos antes de iniciar con los antibióticos y se hospitaliza en un centro donde cuente con una capacidad de drenaje de la vía biliar. Bueno, en el grado 1
vamos a tener que esta se va a tratar de manera más conservadora. Vamos a observar la evolución del paciente, le vamos a dar antibióticos, principalmente ceftriaxona con metronidazol de 7 a 10 días y vamos a ver la evolución del paciente. Si es que este no evoluciona bien, lo ideal va a ser drenar antes de las 48 horas. Ahora, en una colangitis moderada se plantea un drenaje de la vía biliar de forma más temprana, porque existe un riesgo agravamiento y también le vamos a dar antibiótico terapia con ceftriaxona, metronidazol también de 7 a 10 días y una vez controlado el foco infeccioso, bueno, y ahora en la colangitis severa, se debe drenar la vía biliar de forma urgente con un ERCP y, bueno, a pesar de que las complicaciones del ERCP se encuentran en la colangitis inducida por el procedimiento, está la técnica que constituye el método de elección para el drenaje y la descompresión de la vía biliar. En el tratamiento antibiótico le vamos a dar Tazonam de 7 a 10 días igual. Bueno, y en conclusión, de esto el ERCP no debe demorarse más de 48 horas en pacientes que tienen una colangitis aguda con una coledocolitiasis.